pero es que hay lugares donde las rarezas se acumulan con demasiada frecuencia como para simplemente ignorarlas. Regiones donde las brújulas fallan, los relojes se detienen y los testigos aseguran haber visto cosas que no encajan con nada de lo que conocemos. En ciertos paisajes aislados hay pueblos que desaparecen sin dejar rastro. También montañas donde equipos enteros fueron encontrados sin vida en condiciones bastante bizarras. Y bosques donde la tecnología simplemente deja de funcionar y hasta los animales parecen evitar ese paso. Pero si nos ponemos a revisar con mucha calma, vamos a empezar a encontrar patrones. Expedientes cerrados a medias, reportes con páginas arrancadas, científicos que de pronto dejaron de hablar. También hay instalaciones que están abandonadas pero que siguen siendo custodiadas. Cuevas tan profundas que ni siquiera los satélites lograron mapear. Ruidos sin fuente y luces sin origen. Pero es que detrás de cada caso siempre queda una sensación, la de que todavía hay algo más afuera, justo fuera de ese campo de visión, algo que no quiere ser descubierto o tal vez que nos está observando. Porque hay zonas en el mundo donde lo paranormal no es una excepción, sino más bien es una constante, donde la lógica no alcanza, donde lo inexplicable se convierte en una rutina, y uno de esos lugares es Rusia. Pero ¿qué hace este lugar tan interesante y misterioso? Claro que muchos lo conocemos como el epicentro de uno de los casos más extraños y más famosos de los últimos tiempos, pero de eso vamos a hablar más adelante. Primero hay que empezar por analizar un par de cosas. Durante el conflicto frío hubo muchos sonidos que sembraron miedo. Explosiones, alarmas, silbidos de misiles, pero uno de los más extraños no se escuchaba cotidianamente, se captaba en las radios y nadie sabía bien de dónde venía ni por qué sonaba como sonaba. Y todo esto empezó a escucharse en julio de 1976, en un sonido intermitente, metálico, pero muy constante, que entraba en las frecuencias de onda corta en todo el planeta. Técnicos de radioaficionados, operadores militares y hasta civiles con radios domésticas empezaron a escucharlo. Era imposible de ignorar, era como un tac, 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 rítmico, como si alguien estuviera golpeando una madera así con mucha insistencia. Pero eso lo bautizaron con un apodo que suena muy inofensivo si me preguntan, pero que con el tiempo se volvió algo siniestro. Lo llamaron el pájaro carpintero ruso. Y al principio parecía una interferencia, un error técnico tal vez, pero es que ese sonido se volvía cada vez más fuerte y cambiaba de frecuencia como si se estuviera moviendo. No era estático tampoco, iba y venía como si tuviera un propósito. Y el detalle más extraño era su origen, que apuntaba siempre al mismo lugar del mundo, la Unión Soviética. Con los años, investigadores occidentales determinaron que el sonido venía de una instalación llamada Duga 3, que estaba ubicada ahí en las cercanías del bosque Chernobyl, en Ucrania. Curiosamente, este lugar estaba cerrado completamente al público, estaba custodiado por militares y ni siquiera aparecía en los mapas. A simple vista parecía más como una estructura de antenas colosales, como una especie de esqueleto de acero que se perdía en el cielo. Medía más de 700 metros de largo y 150 de alto, una verdadera monstruosidad. Y la Unión Soviética nunca admitió su existencia públicamente, pero fuera de ahí, muchos comenzaron a sospechar que lo que estaba detrás de ese sonido era en realidad un sistema de radar de alcance planetario, algo que intentaba detectar misiles enemigos incluso antes de que salieran de la atmósfera. Lo inquietante es que ese radar funcionaba como si estuviera enviando pulsos constantes al espacio y también esperando algo de vuelta. El sonido atravesaba literalmente todo el planeta, cruzaba los océanos, se metía en las comunicaciones civiles y militares, y nadie podía bloquearlo, todo mundo lo escuchaba. En algunos puntos interfería con señales de aviones y servicios médicos. Y a ver, hubo un montón de teorías de todo tipo, que tal vez era una forma de control mental, que alteraba las ondas cerebrales, que podía afectar el comportamiento humano en ciertas regiones. Algunos radioaficionados decían que cuando escuchaban el tac, tac, tac,
por mucho tiempo comenzaban a sentirse como confundidos, como si el cerebro se les empezara a nublar. Otros aseguraban que les provocaba insomnio o migrañas. Y aunque eso nunca se comprobó, lo cierto es que la intensidad del pájaro carpintero era tal que en el año de 1980 una organización internacional de telecomunicaciones pidió oficialmente a la Unión Soviética que dejara de interferir en las comunicaciones globales, pero Moscú nunca respondió ni una sola palabra. Hicieron como si ese mensaje nunca hubiera existido y el sonido seguía y seguía como si no les hubiera importado. Entonces, en abril de 1986 ocurrió algo que cambió todo: el desastre de Chernobyl. Y lo curioso es que de forma inmediata, o bueno, casi inmediata, el sonido también desapareció. La estructura de Duga 3 quedó totalmente abandonada, pero no destruida. Hasta el día de hoy todavía está ahí, oxidándose entre los árboles. Nadie ha desmontado las antenas, nadie ha declarado qué era exactamente. Todo eso, todo ese misticismo ha alimentado más a las teorías, porque hay quienes creen que ese sistema estaba vinculado a experimentos de comunicación con satélites secretos o incluso con intentos de generar campos de energía electromagnética defensiva. Otros dicen que estaba conectado a tecnologías similares al HAARP estadounidense, pero como en una fase más rudimentaria y mucho más agresiva. Y claro, también están las teorías que van más allá, los que aseguran que el pájaro carpintero no era para detectar misiles, sino más bien otra cosa.